Gracias le damos a Dios. Vamos a estar con... Puede sentarse. Qué bueno estar en la casa del Señor. Hermanos, en esta mañana yo quiero compartirles una historia que ha tocado mucho mi vida. En estos días el Señor ha hablado mucho a mi corazón a través de una historia poderosa que se encuentra en la Biblia, y es la historia de Nehemías. No sé cuánto la han leído, pero les estimulo a que puedan leer este libro, el libro de Nehemías. Este es un libro muy especial que deja muchas lecciones de liderazgo, de guerra espiritual, de gente totalmente enfocada en el llamado que Dios le ha hecho. Así que en esta mañana yo voy a estar compartiendo unos versículos que se encuentran en el libro de Nehemías. Gloria a Dios. Y vamos a tratar de resumir un poquito esta maravillosa historia que nos narra la Biblia. Gloria a Jesús. Y quiero predicar en esta mañana bajo el título: no te detengas, sigue enfocado. Dile al que está a tu lado: no te detengas, sigue enfocado. Gloria a Dios. Este libro de Nehemías nos cuenta la historia de un judío, un israelita, ¿verdad? Nehemías. Él estaba como copero, ese era su trabajo, en el palacio del rey. El copero en ese tiempo tenía un cargo un poquito arriesgado y con mucho compromiso, pero a la vez también tenía sus privilegios, porque el copero era aquel que se encargaba de probar el vino antes de que el rey lo probara, y si estaba envenenado, se moría el copero y no el rey. Miren qué riesgo tenía. Pero también tenía sus privilegios, porque él fungía también como consejero del rey a la vez también. Él vivía en el palacio, él estaba muy cómodo en el palacio del rey. Estamos hablando que esta historia data de los 423 aproximadamente antes de Cristo. Y él estaba en una ciudad llamada Susa, que estaba gobernado por un rey persa llamado Artajerjes. Ese era el rey al cual Nehemías le servía. Él era el copero, estaba cada día delante del rey sirviendo el vino, pero también servía de consejero a la misma vez, y era como un hombre de confianza totalmente, ¿verdad?, de aquel rey. Sucede que Nehemías viene del pueblo judío. El pueblo judío en ese tiempo dice que estaba bajo total maldición. Ese pueblo estaba destruido, las murallas estaban totalmente derribadas. Miren que las murallas de un pueblo o de una ciudad en aquel tiempo representaban mucho, porque era la protección de esa ciudad. Todas las ciudades estaban amuralladas, tenían esos muros altos, y sobre esos muros se subían los atalayas, los que tenían la trompeta, y ellos se mantenían vigilantes. Cuando venía el enemigo, ellos tocaban la trompeta y le avisaban al pueblo que había peligro, que se pusieran la ropa de pelear. Las murallas de la ciudad ancestral de sus padres, de sus abuelos, estaban derribadas. Las puertas estaban quemadas. La gente que quedaba, el poquito de gente, el remanente que quedaba ahí en esa ciudad, ya ustedes se imaginan cómo estaban: desmoralizados, temerosos, porque podían ser saqueados en cualquier momento, porque eran presa fácil del enemigo, porque no tenían murallas, porque no tenían protección. Es como que usted se acueste en su casa con las puertas abiertas, no tenga puertas, y usted se va a acostar temeroso. ¿Verdad que sí? Porque en cualquier momento puede venir a atracarlo, a robarle, a matarlo inclusive. Así estaba ese remanente que quedaba en Israel en ese momento, en Judá. Cuando Nehemías escuchó los comentarios de lo que estaba sucediendo en su ciudad, de lo que estaba aconteciendo con su gente, dice que Nehemías
lloró. Dice que fue a la presencia de Dios, se humilló, ayunó. Gloria a Dios, en la presencia de Dios. Se humilló por su pueblo, pidió perdón por los pecados de su pueblo, porque él sabía que si el pueblo había llegado hasta ahí era porque había fallado, era porque le había dado la espalda a su Dios. Y él hizo el papel de atalaya y se humilló delante de Dios y le pidió perdón al Señor por los pecados de su pueblo. ¿Qué pasa? Que el Señor miró su aflicción. Pero no solamente el Señor miró su aflicción, sino que cuando él se presentó delante del rey, dice que su rostro estaba muy triste y el rey se dio cuenta porque nunca lo había visto tan triste. Nehemías siempre estaba contento, siempre estaba haciendo su trabajo bien, y ese día había un dolor en su rostro, había una tristeza en su interior que el rey pudo notarla. Y lo llamó y le dijo: ¿qué te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué está tan triste? Dice la historia que Nehemías se asustó. ¿Saben por qué? Porque había una ley que el copero no podía estar triste. El copero no podía expresar sus sentimientos. Tenía que estar firme, tenía que estar escondiendo si estaba mal, porque él era parte de la cara de ese reino, ¿verdad? Y él se asustó un poco, pero ¿qué pasa? Que el rey le dijo: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás triste? Y él no aguantó más, Nehemías, y le abrió su corazón al rey y le dijo lo que le estaba pasando. Le dijo: ¿cómo usted quiere que yo esté, oh rey? Si escucho lo que está pasando en la ciudad donde están enterrados mis padres, mis abuelos, en esa ciudad de donde yo vengo, ¿cómo usted quiere que yo me sienta? Si sus muros están derribados, si las puertas están quemadas, si los poquitos que quedan ahí están atemorizados y no saben qué hacer, me siento triste, me siento mal. Pero para sorpresa de Nehemías, el rey le contestó: ¿qué quieres que yo haga por ti? Dime, ¿qué tú quieres que yo haga? El Señor puso en el rey el favor. O sea, puso esa gracia en Nehemías para que el rey actuara a favor de él y no en contra. Y le dijo: dime qué es lo que tú quieres, que te voy a ayudar. Pero Nehemías no habló inmediatamente con el rey, sino que se fue en oración. Este hombre, un guerrero, este hombre, un hombre de oración, Nehemías. Y le dijo: ok, yo voy a orar antes de decirle lo que yo quiero. Porque él no iba a hacer lo que él quería. Él iba a hacer lo que Dios le demandara. Aleluya. Y en ese momento Dios le dio una asignación a Nehemías. Y él fue delante del rey y le dio con detalles. Le dijo todo lo que él quería que hiciera por su pueblo, y el favor de Dios estaba con él. El rey le otorgó todo lo que Nehemías le pidió. Le otorgó recursos para que fuera a edificar los muros de esa ciudad. Le otorgó permisos para hacerlo porque necesitaba la autoridad del rey. Pero todo lo que necesitó Nehemías, el rey se lo concedió, y él vio que el Señor era que le había dado esa tarea y esa asignación. Nehemías fue a la ciudad, y antes de decirle, gloria a Dios, a los que estaban ahí, a los jefes que quedaban en aquel lugar, a los hermanos, la asignación que Dios le había dado, dice que él recorrió en silencio, buscó un caballo, una cabalgadura, y recorrió la ciudad. Y vio con sus propios ojos todo lo que había escuchado. Aquella destrucción era real. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que él se conmovió y reunió al pueblo y dijo: el rey, he hallado gracia, aleluya, a los ojos del rey, y él mismo me ha enviado a reconstruir esta ciudad. Cuando aquellas personas escucharon esta noticia, ya ustedes saben cómo se regocijaron, cómo su moral se levantó, y dice que ellos
se alegraron y ellos se esforzaron y estuvieron de acuerdo en empezar a levantar la muralla de nuevo, en construir, en edificar. Y ellos dijeron, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que el pueblo tuvo ánimo. El pueblo tuvo ánimo de trabajar. Gloria a Dios. Este pueblo comenzó a trabajar en este proyecto. Y ahora sí quiero que leamos minuciosamente. Nos vamos a los versículos de Nehemías, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Gloria a Jesús. Ya yo más o menos, ¿verdad?, le hice la introducción del libro. Pero vamos a leer a partir del capítulo 4 en el nombre de Jesús. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos que se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de piedras que fueron quemadas? Oigan, qué burla. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, ellos estaban menospreciando el trabajo que estaban haciendo aquellos hombres esforzados. Pero dice Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues, dice el 6, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Aleluya. Miren lo que significa cuando un pueblo está unido y tiene ánimo de trabajar. Rápidamente esa muralla la subieron hasta la mitad de la altura, dice aquí, gloria a Dios. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Gloria a Dios. ¿En qué le estaban molestando estos hombres? A Tobías, a Sanballat, a los amonitas. ¿En qué le estaba molestando ese trabajo que ellos estaban haciendo? Pero la palabra dice que todo trabajo perfecto, toda buena obra, levanta en las personas envidia. Levantan las personas esa envidia, ese mal deseo en contra de esa persona. Y eso fue lo que pasó en esa historia. Estos enemigos se levantaron cuando vieron que estos hombres ya llevaban esa muralla y que rápidamente estaban avanzando en aquella obra. Dice que ellos se encolerizaron, que ellos se enfurecieron y ellos se conspiraron a una, se pusieron a una, todos juntos en contra de este pueblo que estaba edificando su muralla, porque era su muralla que ellos estaban edificando, no era otra cosa. Gloria a Dios. Pero los enemigos de este pueblo no aguantó, aleluya, bendito Dios, que estos hombres se levantaran, que estos hombres cobraran ánimo y empezaran a trabajar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Nehemías? Dice entonces en el versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Gloria a Dios. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho
y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Miren lo que dice el versículo 10. Dice que después que ellos tenían ánimo y iban rápido a todo dar, terminando rápidamente esta muralla, cuando los enemigos empezaron a hacer conspiración en contra de ellos, ellos empezaron a asustarse y el ánimo de ellos decayó. Decayó de tal manera que ellos veían los escombros grandes, que ellos veían el trabajo demasiado grande. Ustedes han sentido que cuando están desanimados, todo lo encuentran pesado, grande, que la obra que están haciendo es imposible. Y cuando tienen ánimo, todo es perfecto, se lo encuentran que pueden con todo el trabajo. ¿No es así? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando sus enemigos se levantaron, dice que el ánimo de ellos decayó. Y ellos veían ese trabajo tan grande, tan difícil y tantos escombros, que creían que no iban a poder con ellos. Pero los enemigos tuvieron una estrategia. Dice: vámonos y metámonos dentro de ellos, que ellos no se den cuenta, y cuando estemos dentro, ahí lo vamos a matar. Hay veces, gloria a Dios, que el enemigo de nuestra alma usa personas para que ellos entren a lugares donde no le corresponde estar, donde nos pertenece a nosotros, para hacernos la batalla, para hacernos la lucha, para hacer retroceder la obra o detener la obra. Y esto fue lo que sucedió en este tiempo de Nehemías. Estos enemigos le dijeron: vámonos calladitos, vámonos disfrazados. Ustedes saben que hay gente que se disfraza de cristiano y se meten a las iglesias y no son cristianos y están siendo usados por el mismo diablo para hacer oraciones contrarias. Bendito sea el nombre de Dios, y detener la obra. Déjame decirte, aleluya, que el Señor es quien lo desnuda. El Señor es quien pelea por sus hijos, aleluya, y los saca a la luz, los saca a la luz. Así que no importa que haya un enemigo camuflajeado, dile que está a tu lado: no me importa, yo sé quién pelea por mí. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios, seguimos leyendo estos versículos poderosos. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. De todos los lugares donde vinieran tus enemigos, ellos caerán, ellos caerán, ellos caerán, te dice el Señor. Porque por una puerta vendrán contra ti, pero por 7 puertas van a tener que irse, dice la palabra de Dios. Aleluya. Ellos van a entrar, pero como entraron van a tener que irse rápido, rápido, porque el Señor enviará sus hijos, sus siervos, a enviar palabra. Aleluya. Y cuando ellos recibían esa palabra de los judíos, eran fortalecidos, su fe era fortalecida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice el 13: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, aleluya, bendito Dios. Vamos a pararnos ahí. Dice que puso al pueblo por familia. Nehemías tuvo esa estrategia, el Señor se la dio. Puso al pueblo a pelear por familia. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo vamos a pelear con uña y diente por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Es una estrategia. Tú tienes que pelear por tu familia. Tú tienes que cubrir a tu familia. Bendito sea el nombre de Dios. Nehemías puso al pueblo a trabajar por familia y le dijo:
que cuando sea necesario levanten espada y luchen por sus hijos, y luchen por su casa, y luchen por su matrimonio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por nuestras mujeres y por vuestras casas. Acordaos del Señor, grande y temible. Como decíamos en la alabanza, el que lo hizo ayer lo hará otra vez. Acuérdate del Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando el enemigo quiera desanimarte, cuando el enemigo quiera tratar de traer a ti, aleluya, ese desánimo, quitarte las fuerzas para no seguir avanzando, acuérdate del Señor grande y temible. Acuérdate de las cosas lindas que Él ha hecho por ti. Acuérdate de las batallas que te ha entregado, de las victorias que te ha entregado, aleluya. Acuérdate del Señor, le decía Nehemías a su pueblo. Y cuando oyeron en el 15 nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Gloria a Dios. Cuando ya el pueblo lo hubo entendido, ¿a qué se debía la batalla? La lucha. Y era que el enemigo quería que desmayaran y que la obra no avanzara. Ellos dijeron: espérate, ¿esto es así? No, y cada uno volvió a su tarea, dice la palabra. Cuando ellos entendieron, porque hay veces que cuando el enemigo te hace la guerra, tú no entiendes y tú te turbas. ¿Y qué pasa con la turbación? Que tú te detienes. ¿Qué pasa con el temor? Que te detiene. Amén. Pero cuando tú entiendes lo que está pasando, tú vuelves a tu tarea. Aleluya. Así te dice el Señor: no detengas la asignación que Dios te ha dado. Dios te ha dado una asignación, iglesia. Dios nos ha dado una asignación a cada uno de nosotros. Aún en medio de la oposición, aún en medio de la guerra, no detengas tu tarea. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Y dice en el versículo 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y coraza. Y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá. Mire qué estrategia. Y oigan esto: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, ¿qué? ¿Qué tenían? La espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y él tocaba la trompeta detrás de mí. Gloria a Dios. Miren qué estrategia le dio el Señor a Nehemías. Le dijo: pues tan recia la batalla, es tan difícil. Es tanto lo que el enemigo se está levantando contra nosotros. Ya yo sé lo que vamos a hacer. Cada uno vamos a volver a la tarea, pero con una mano vamos a trabajar y con la otra vamos a agarrar nuestra espada. Esta espada, dice la palabra en Efesios 6, habla de una espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es parte de tu armadura. A nosotros lo que nos quiere decir el Señor es: hay una guerra espiritual, tanto adentro a veces como afuera. Hay guerra, hay levantamiento, pero el Señor te dice: sigue trabajando, pero no te olvides de mantener tu espada. No te olvides de tener tu espada desenvainada. No te olvides de estar velando. No te olvides que por aquí o por allá o por donde quiera puede venir el enemigo a querer parar la obra, la asignación que Dios te ha dado. Porque ellos, aleluya, tienen otra asignación contraria a la tuya.
pero la tuya es de parte de Dios. Y lo que el Señor te manda hacer, Él te respalda. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Seguimos con los versículos 19. Dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios, vamos a repetir este versículo. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías le dijo al pueblo: la obra es grande, es extensa y estamos lejos unos de otros. Pero cuando oigan el sonido de la trompeta, reuníos allí, júntense ahí. La unidad del pueblo de Dios es tremenda, mis hermanos. El enemigo no quisiera tener uno allá y otro aquí, lejos uno de otro. Pero le dijo Nehemías: cuando oigan el sonido de la trompeta, que en esta casa siempre haya un sonido de trompeta. Que cuando el enemigo intente siquiera acercarse, nosotros nos reunamos, nos unamos, aleluya, para defender aquello que Dios nos ha entregado, para defender la obra, para defender el trabajo que Dios ha puesto y la asignación que Dios ha puesto en nuestras manos. Reuníos ahí, le dijo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor peleará por vosotros. El Señor, dice la palabra, que el caballo se alista para la batalla, pero la victoria es de Jehová. La victoria es de Jehová. Nosotros no alistamos, nosotros cogemos nuestra espada, nosotros nos esforzamos como hizo el pueblo de Nehemías a trabajar, aleluya. Pero al final sabemos que en pelea por nosotros es Jehová de los ejércitos, aleluya. Y ese no ha perdido una sola batalla. Gloria a Dios. Déjenme decirle que los enemigos del pueblo de Dios no les queda más que arrepentirse, aleluya, gloria a Dios, y darse cuenta que nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios grande, es el creador del cielo y de la tierra. Y cuando tú estés en el equipo contrario, tú tienes que saber que va a perder. Tarde o temprano vas a perder. Es más, el enemigo de nuestra alma ya está vencido. Hace 2000 años que está vencido. Yo no sé qué es lo que él hace coleteando. Yo no sé qué es lo que él hace. Bendito sea el nombre de Dios, metiéndose con el pueblo del Dios viviente. Porque ya él está vencido. Aleluya. Y la victoria nos pertenece a nosotros. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Y para terminar, quiero hacer un pequeño resumen. ¿Cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza en nuestras vidas? ¿Quién sabe que tenemos un enemigo de nuestra alma? Que cuando nosotros le decimos que sí a Cristo, le entregamos nuestra vida al Señor, nosotros nos estamos levantando en contra del reino de las tinieblas. Amén. Porque antes éramos esclavos. Estábamos esclavos del pecado. Dice la palabra que éramos esclavos. Pero ya el Señor rompió nuestras cadenas, nos hizo libre, y nosotros no le zapateamos al enemigo, al reino de las tinieblas, y ahora estamos en el reino de la luz. Aleluya. Y por eso, bendito Dios, es que el cristiano tiene batalla. Porque el enemigo no quiere soltar. Ese esclavo lo quiere tener manipulado, lo quiere tener bajo su potestad. Pero ya nosotros tenemos otro dueño. Otro dueño. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando nosotros tenemos una asignación de parte de Dios, como lo tenía Nehemías, y cuando nosotros avanzamos en esta obra, sí se va a levantar oposición, sí o sí.
se va a levantar oposición. ¿Cuáles son esas estrategias que usa el enemigo? Burlas. Primero comienza burlándose. Y tú eres cristiano. ¿Y tú crees que tú vas a dar para eso? ¿Que igual es el ministerio que tú eres? Tú eres profeta, evangelista, adorador. Burla. Comienza a usar las personas, inclusive que están a tu alrededor, para burlarse de tu llamado, para burlarse de tu asignación, para menospreciarte. Bendito Dios. Otra estrategia es conspiración. Se unen para hacerte daño. Traer debilidad al pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Para que el trabajo tú lo veas inalcanzable, que nunca lo vas a poder conseguir. Viene para quitarte ánimo, para quitarte fuerza. Se camuflajea, ya lo vimos, y se cambia el traje. Si no te puede tentar por un lado y si no te puede detener por un lado, se cambia el traje y viene de otra manera, de otra forma. A Nehemías primero fueron las burlas, después las conspiraciones. Se metieron en el medio del pueblo. Después le envían cartas para distraerlo y decirle, pero ven, júntate con nosotros que queremos reunirnos contigo. ¿Y qué le mandó a decir Nehemías? No, el trabajo que yo hago es un trabajo grande y tengo que terminarlo. A lo que yo vine, yo lo voy a cumplir. Y dice que no le hacía caso, no se dejaba distraer. Infundir miedo. El enemigo nos quiere infundir miedo. No vaya a la iglesia. No vaya a la iglesia, que se te va a pegar el virus, que te va a morir, que te va a pasar esto. Miedo para detenerte. Levantan falso testimonio. Cuando ya vieron que Nehemías no se despegaba de ese trabajo, de esa muralla, lo que hicieron fue que le levantaron falso testimonio a Nehemías. Y le enviaron carta diciendo, ya yo sé qué es lo que tú quieres. Tú lo que andas buscando es destronar el rey. Tú lo que quieres ser rey. Y por eso tú viniste a edificar. Y por eso tú estás llevando al pueblo a hacer esa obra. Pero eran mentiras, porque Nehemías en ningún momento procuró ninguna gloria propia. Dice que él era gobernador, pero ni siquiera el pan del gobernador se comía. O sea, la cuota que le tocaba a él como gobernador, a esa cuota él renunció. Porque él no estaba interesado en nada material. Dios había puesto un dolor en su corazón por la obra de Dios. Y lo único que Nehemías quería era terminar esa muralla, era reconstruir su ciudad, porque le dolía. Y el verdadero líder hace y trabaja por amor. No es asalariado, no trabaja por interés, no trabaja por los beneficios que pueda recibir. El verdadero líder, bendito Dios, como Nehemías, trabaja por pasión, por amor, porque le duele la obra de Dios. Gloria a Jesús. Eso fue lo que hizo Nehemías. Le levantaron testimonio y lo último que hicieron fue que lo citaron y le dijeron, mira, van a venir tus enemigos, escóndete. ¿Saben qué? El enemigo de nuestra alma quiere que estemos escondidos, atemorizados, que no nos levantemos, que no salgamos a la calle, que no salgamos a evangelizar, que no vengamos a la iglesia. Esta mañana, como amaneció un aguacero, todo nublado, si lo que estamos aquí nos hubiéramos atemorizado, mira, está lloviendo, se me puede pegar una gripe, no voy a ir a la iglesia, tantas cosas que el enemigo te pone, pero es para robarte tu bendición. Pero date un aplauso a ti mismo, tú eres un valiente, tú eres una valiente del Señor. Aleluya. Y las estrategias de Nehemías, por último, oración. Todo lo que él hacía antes de hacerlo, cualquier decisión, primero lo llevaba en oración al Señor. Todo, antes de ir al rey, cuando vinieron los enemigos a atacarlo, se humillaba, iba delante de Dios y clamaba a Dios. Era un líder que dependía de su relación con Dios y no de sus fuerzas.
como dice la palabra, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y ese principio Nehemías lo conocía. Se fortalecía con la palabra de Dios, buscaba dirección y estrategia en el Señor. Cada una de las estrategias las recibió del Señor. Era esforzado y valiente. Él no era de aquellos líderes que se sentaban a mandar. Nehemías estaba en medio del trabajo, estaba edificando juntamente con su pueblo, porque a eso Dios lo había llamado. Amén. Y por último, confiaba que el Señor peleaba por ellos. Bendito sea el nombre de Dios.